Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Inosca Marroquín y bienvenida a un nuevo video. Don't leave me alone. Through the tears, through the pain comes a new day. Blown away, still amazed you. Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué detiene tu crecimiento espiritual. Sabemos que muchas veces hay tantas cosas que detienen que nosotros nos acerquemos más a Dios, que tengamos una relación íntima con el Padre, que tengamos una comunión cercana con Dios. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos aspectos, algunos de los aspectos que nos detiene, que detiene nuestro crecimiento espiritual hacia Dios. Hay tres cosas que detienen tu crecimiento espiritual y una de ellas es la preocupación. Tenemos que saber que el estar preocupados, el estar afanados porque tal vez tenemos algún problema en nuestro hogar y no sabemos si las cosas se van a solucionar. Entonces todas esas preocupaciones detienen nuestro crecimiento espiritual, detienen nuestra cercanía con Dios, porque el estar pensando en otra cosa no nos permite que nosotros nos concentremos en acercarnos más a Dios y en adorarlo y en exaltar su nombre. En Proverbios 12:25 dice: la angustia abate el corazón del hombre. Cuando nosotros estamos angustiados y estamos constantemente pensando en los problemas y en las preocupaciones que nosotros tenemos a diario, nuestro corazón se abate. Y cuando nuestro corazón se abate, es ahí cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, porque las preocupaciones las vamos haciendo más grandes y a Dios lo vamos disminuyendo. Cuando debemos de entender que debemos de acercarnos más a Dios y dejar nuestras cargas delante de Dios, porque Él se va a hacer cargo de cada carga que tengamos, sea cual sea, Él se va a hacer cargo. Sé que muchas veces es difícil estar esperando en algo que todavía no vemos, porque es difícil que venga alguien y te diga, ora, no te preocupes, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de esa. Difícil es estar dentro y no ver una salida. Entonces, lo que Dios pide en estos momentos es de que dejemos nuestras preocupaciones delante de Él y Él se va a hacer cargo de cada una de ellas, sin importar cuál sea la preocupación que tengas. El otro aspecto son las heridas. Sabemos que tenemos heridas en el alma, en nuestro corazón y también a veces físicamente. Nuestras heridas en el alma son a veces muchas, porque la niñez nos marcan. Nuestros papás o un hermano, una tía, un tío, una vecina, un vecino, nuestros abuelos. A veces cosas muy pequeñas marcan nuestra alma y nuestro corazón, y todas esas cosas van dejando heridas, van dejando huequitos en nuestro corazón que a veces, sin imaginarlo, sin pensarlo, esas heridas cada vez se hacen más grandes, y esas heridas abarcan mucho de nuestro corazón, que a veces no permiten que nosotros tengamos una intimidad cercana con el Padre, porque cuando nosotros tenemos tantas heridas, imagínate, ya hablando literalmente, si te llegas a herir, por ejemplo, cuando nos herimos con algún cuchillo, estamos cortando alguna comida y nos herimos, obviamente la herida duele. ¿Por qué? Porque nos acabamos de cortar, y así como duele, puede que alguien nos esté diciendo cálmate, el dolor, si vos seguís así, el dolor va a hacerse más grande, cálmate, relájate para que no te siga doliendo. Pero como nosotros estamos viendo la herida y la herida nos duele, no le ponemos mente a lo que la otra persona nos está diciendo. Es así cuando tenemos herida en nuestro corazón y nuestra alma. Hay personas, o Dios también, cuando oramos, que nos dicen relájate, yo voy a sanar tus heridas, no te preocupes, yo tengo el control. Pero nosotros estamos tan ansiosos y estamos viendo la herida y que nos duele, que nos desenfocamos de la voz de Dios y no escuchamos lo que realmente Dios quiere decirnos. Y lo que Dios quiere es sanar nuestras heridas. Lo que Dios quiere es curar cada una de las heridas que fueron provocadas, por sea lo que sea que han sido provocadas. Dios quiere sanar nuestras heridas. Refrena, dice Salmos 37:8, refrena tu enojo, abandona la ira y no te irrites, pues esto conduce al mal. Cuando nosotros venimos, y también hay heridas que nosotros mismos causamos, porque a veces Dios nos dice no hagas eso, eso no te conviene, pero nosotros queremos hacer lo que creemos que está bien, y
dejamos de oír la voz de Dios y lo hacemos a un lado y lo ignoramos por completo y hacemos nuestra propia voluntad, caemos, y es ahí cuando somos heridos. Y a veces levantarnos es muy difícil. Cuando ya se hace costumbre caer y caer y caer y caer, es bien difícil que nos levantemos. Entonces lo que Dios pide es que nosotros nos enfoquemos en Él, y Él va a sanar nuestras heridas. Así como cuando nos caíamos, cuando estábamos pequeños, cuando estábamos aprendiendo a andar en bicicleta y nos hacíamos aquellos grandes raspones en nuestras rodillas y codos, a veces hasta en nuestra cara. ¿A quién acudíamos? Acudíamos a nuestra mamá o a nuestro papá o a nuestra abuelita, o nuestro tío. Acudíamos a ellos porque sabíamos que ellos nos iban a curar y nos iban a ayudar a disminuir el dolor que sentíamos en ese momento. Asimismo debemos de correr hacia Dios cuando tengamos una herida. Correr hacia Dios. Otro de los aspectos que detienen nuestro crecimiento espiritual son los pecados. Sabemos que el pecado es algo que en la Biblia se habla mucho, porque el pecado viene de diferentes maneras. El pecado viene por la depresión, por la ira, por el enojo, por la falta de amor, la falta de perdón, por la tristeza, por la amargura, por la ansiedad, por la decepción. O sea, el pecado tiene muchas puertas por cuales entrar, pero tiene una por donde salir, y es por la oración, y es cuando nosotros la desechamos de nuestra vida. Cuando nosotros tendemos a pecar mucho, dice la Biblia que nosotros entristecemos el corazón de Dios y el Espíritu Santo se aleja, porque Él no puede estar en un corazón sucio, en una alma sucia, en una vida sucia. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, Él quiere habitar plenamente en nuestra vida. Y sé que tú me vas a decir, Minosca, pero es que es muy difícil no pecar, es muy difícil no caer en el pecado. Lo sé, somos humanos, cometemos errores a diario, no somos perfectos, pero con la ayuda de Dios podemos nosotros disminuir nuestros pecados y acercarnos más a Él. Si sabemos que hemos pecado, rápidamente humillarnos delante de Él y decirle, Señor, perdóname, sé que hice mal y perdóname. Pero hay algo que debe quedar claro, y es que cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo malo y vamos ante la presencia de Dios y nos arrepentimos verdaderamente de corazón, no tenemos que volverlo a hacer. Pero si nosotros cometemos algo malo y vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón y ya ratito volvemos a hacer lo mismo, eso no es un perdón genuino. Y Dios quiere un perdón genuino de nuestro corazón hacia Él, para que podamos ser limpios, para que podamos ser salvos, para que podamos ser sanos. Dios quiere que con nuestra propia boca declaremos y digamos, Señor, perdóname, sé que me he equivocado, sé que soy débil, soy de carne y hueso, soy débil y puedo cometer muchos errores, pero aquí estoy delante de ti porque reconozco que sin ti nada soy. Esas son las oraciones que Dios quiere, que desnudemos nuestra alma delante de Él, que le demostremos que estamos arrepentidos verdaderamente. Y una de las cosas que dice en Isaías 59:2 es: son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. Y así mismo es, cuando nosotros cometemos muchos pecados, alejamos a Dios. Lo vamos alejando poco a poco. No sé si te ha pasado que te amas a mucho a una persona y tratas de no dañarlo o dañarla, o de no decepcionarlo, pero en algún momento lo decepcionas o lo dañas. ¿Cómo te sientes? De esa misma manera se siente Dios cuando nosotros a Él lo dañamos. De esa misma manera se siente Dios cuando nosotros lo hacemos a un lado. Cuando nosotros sabemos que las cosas están mal y aún así las seguimos haciendo. La Biblia es un manual donde nosotros podemos refugiarnos, la Biblia es una guía de vida. Es para que nosotros leamos la Biblia y la entendamos, y de ahí podamos nosotros seguir un caminar recto y derecho delante de la presencia de Dios. Otra de las cosas que detienen nuestro crecimiento espiritual es la culpabilidad. Cuando nosotros nos sentimos culpables tal vez porque de pequeño hicimos algo y hemos acarreado todo eso hasta la adultez o hasta la juventud. La culpabilidad chancome el alma. La culpabilidad es como las termitas. Así es el pecado también. Cuando nosotros tenemos mucha culpa en nuestro corazón, pasamos constantemente diciendo, fue por mi culpa. ¿Por qué no hice algo?
Si yo hubiese hecho esto, tal vez no hubiera pasado esto. Si yo hubiese dicho esto, tal vez no hubiera pasado esto. Si yo hubiese pensado esto, tal vez en ese momento hubiera hecho lo correcto. Pero Dios quiere que ya te perdones, que dejes la culpabilidad a un lado, porque la culpabilidad hace que te alejes de Dios. Porque pasas pensando, pero es que si yo tan siquiera hubiera hecho esto, o si yo hubiese orado, o si yo hubiese hecho caso, no estuviera como estoy, o no estuviera pasando lo que estoy pasando. Pero déjame decirte que estarte remordiendo no va a cambiar lo que ya pasó. Lo que sí puede cambiar lo que ya pasó es acercarte a Dios y pedirle perdón. Perdonarte a ti mismo, porque Dios ya te perdonó desde un principio. Tienes que perdonarte a ti. Así que dice en 1 Juan 1:9, confesar nuestros pecados. Debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios y Él nos va a perdonar. Así que para que nosotros podamos detener todas estas cosas, es necesario que oremos. Es necesario que nos humillemos delante de Dios y podamos tener un crecimiento espiritual. Tenemos que saber que el estar preocupados, el estar afanados, porque tal vez tenemos algún problema en nuestro hogar y no sabemos si las cosas se van a solucionar. Entonces todas esas preocupaciones detienen nuestro crecimiento espiritual, detienen nuestra cercanía con Dios, porque el estar pensando en otra cosa no nos permite que nosotros nos concentremos en acercarnos más a Dios y en adorarlo y en exaltar su nombre. En Proverbios 12:25 dice, la angustia abate el corazón del hombre. Cuando nosotros estamos angustiados y estamos constantemente pensando en los problemas y en las preocupaciones que nosotros tenemos a diario, nuestro corazón se abate. Y cuando nuestro corazón se abate, es ahí cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, porque las preocupaciones las vamos haciendo más grandes y a Dios lo vamos disminuyendo. Cuando debemos de entender que debemos de acercarnos más a Dios y dejar nuestras cargas delante de Dios, porque Él se va a hacer cargo de cada carga que tengamos, sea cual sea, Él se va a hacer cargo. Sé que muchas veces es difícil estar esperando en algo que todavía no vemos, porque es difícil que venga alguien y te diga, ora, no te preocupes, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de esa. Difícil es estar dentro y no ver una salida. Entonces, lo que Dios pide en estos momentos es de que dejemos nuestras preocupaciones delante de Él y Él se va a hacer cargo de cada una de ellas, sin importar cuál sea la preocupación que tengas. El otro aspecto son las heridas. Sabemos que tenemos heridas en el alma, en nuestro corazón y también a veces físicamente. Nuestras heridas en el alma son a veces muchas, porque la niñez nos marcan. Nuestros papás o un hermano, una tía, un tío, una vecina, un vecino, nuestros abuelos. A veces cosas muy pequeñas marcan nuestra alma y nuestro corazón, y todas esas cosas van dejando heridas, van dejando huequitos en nuestro corazón que a veces sin imaginarlo, sin pensarlo, esas heridas cada vez se hacen más grandes, y esas heridas abarcan mucho en nuestro corazón, que a veces no permiten que nosotros tengamos una intimidad cercana con el Padre, porque cuando nosotros tenemos tantas heridas, imagínate, ya hablando literalmente, si te llegas a herir, por ejemplo, cuando nos herimos con algún cuchillo, estamos cortando alguna comida y nos herimos, obviamente la herida duele. ¿Por qué? Porque nos acabamos de cortar, y así como duele, puede que alguien nos esté diciendo cálmate, el dolor, si vos seguís así, el dolor va a hacerse más grande, cálmate, relájate para que no te siga doliendo. Pero como nosotros estamos viendo la herida y la herida nos duele, no le ponemos mente a lo que la otra persona nos está diciendo. Es así cuando tenemos herida en nuestro corazón y nuestra alma. Hay personas, o Dios también, cuando oramos, que nos dicen relájate, yo voy a sanar tus heridas, no te preocupes, yo tengo el control. Pero nosotros estamos tan ansiosos y estamos viendo la herida y que nos duele, que nos desenfocamos de la voz de Dios y no escuchamos lo que realmente Dios quiere decirnos. Y lo que Dios quiere es sanar nuestras heridas. Lo que Dios quiere es curar cada una de las heridas que fueron provocadas, por sea lo que sea que han sido provocadas. Dios quiere sanar nuestras heridas. Refrena, dice Salmos 37:8,
Refrena tu enojo, abandona la ira y no te irrites, pues esto conduce al mal. Cuando nosotros venimos, y también hay heridas que nosotros mismos causamos porque a veces Dios nos dice, no, no hagas eso, eso no te conviene, pero nosotros queremos hacer lo que creemos que está bien y dejamos de oír la voz de Dios y lo hacemos a un lado y lo ignoramos por completo y hacemos nuestra propia voluntad. Caemos y es ahí cuando somos heridos, y a veces levantarnos es muy difícil. Cuando ya se hace costumbre caer y caer y caer y caer, es bien difícil que nos levantemos. Entonces lo que Dios pide es que nosotros nos enfoquemos en Él y Él va a sanar nuestras heridas. Así como cuando nos caíamos, cuando estábamos pequeños, cuando estábamos aprendiendo a andar en bicicleta y nos hacíamos aquellos grandes raspones en nuestras rodillas y codos, a veces hasta en nuestra cara. ¿A quién acudíamos? Acudíamos a nuestra mamá o a nuestro papá o a nuestra abuelita, a nuestro tío. Acudíamos a ellos porque sabíamos que ellos nos iban a curar y nos iban a ayudar a disminuir el dolor que sentíamos en ese momento. Asimismo debemos de correr hacia Dios cuando tengamos una herida. Correr hacia Dios. Otro de los aspectos que detienen nuestro crecimiento espiritual son los pecados. Sabemos que el pecado es algo que en la Biblia se habla mucho porque el pecado viene de diferentes maneras. El pecado viene por la depresión, por la ira, por el enojo, por la falta de amor, la falta de perdón, por la tristeza, por la amargura, por la ansiedad, por la decepción. O sea, el pecado tiene muchas puertas por cuales entrar, pero tiene una por donde salir, y es por la oración, y es cuando nosotros la desechamos de nuestra vida. Cuando nosotros tendemos a pecar mucho, dice la Biblia que nosotros entristecemos el corazón de Dios y el Espíritu Santo se aleja, porque Él no puede estar en un corazón sucio, en una alma sucia, en una vida sucia. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, Él quiere habitar plenamente en nuestra vida. Y sé que tú me vas a decir, Ninoska, pero es que es muy difícil no pecar, es muy difícil no caer en el pecado. Lo sé, somos humanos, cometemos errores a diario, no somos perfectos, pero con la ayuda de Dios podemos nosotros disminuir nuestros pecados y acercarnos más a Él. Si sabemos que hemos pecado, rápidamente humillarnos delante de Él y decirle, Señor, perdóname, sé que hice mal y perdóname. Pero hay algo que debe quedar claro, y es que cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo malo y vamos ante la presencia de Dios y nos arrepentimos verdaderamente de corazón, no tenemos que volverlo a hacer. Pero si nosotros cometemos algo malo y vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón y ya ratito volvemos a hacer lo mismo, eso no es un perdón genuino. Y Dios quiere un perdón genuino de nuestro corazón hacia Él, para que podamos ser limpios, para que podamos ser salvos, para que podamos ser sanos. Dios quiere que con nuestra propia boca declaremos y digamos, Señor, perdóname, sé que me he equivocado, sé que soy débil, soy de carne y hueso, soy débil y puedo cometer muchos errores, pero aquí estoy delante de ti porque reconozco que sin ti nada soy. Esas son las oraciones que Dios quiere, que desnudemos nuestra alma delante de Él, que le demostremos que estamos arrepentidos verdaderamente. Y una de las cosas que dice en Isaías 59:2 es: son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. Y así mismo es, cuando nosotros cometemos muchos pecados, alejamos a Dios. Lo vamos alejando poco a poco. No sé si te ha pasado que te amas mucho a una persona y tratas de no dañarlo o dañarla, o de no decepcionarlo, pero en algún momento lo decepcionas o lo dañas. ¿Cómo te sientes? De esa misma manera se siente Dios cuando nosotros a Él lo dañamos. De esa misma manera se siente Dios cuando nosotros lo hacemos a un lado. Cuando nosotros sabemos que las cosas están mal y aún así las seguimos haciendo. La Biblia es un manual donde nosotros podemos refugiarnos, la Biblia es una guía de vida. Es para que nosotros leamos la Biblia y la entendamos, y de ahí podamos nosotros seguir un caminar recto y derecho delante de la presencia de Dios. Otra de las cosas que detiene nuestro crecimiento espiritual es la culpabilidad. Cuando nosotros nos sentimos culpables tal vez porque de pequeño hicimos algo y hemos acarreado todo eso hasta la adultez o hasta la juventud. La culpabilidad
chancome el alma. La culpabilidad es como las termitas, así es el pecado también. Cuando nosotros tenemos mucha culpa en nuestro corazón, pasamos constantemente diciendo, fue por mi culpa, ¿por qué no hice algo? Si yo hubiese hecho esto, tal vez no hubiera pasado esto. Si yo hubiese dicho esto, tal vez no hubiera pasado esto. Si yo hubiese pensado esto, tal vez en ese momento hubiera hecho lo correcto. Pero Dios quiere que ya te perdones, que dejes la culpabilidad a un lado, porque la culpabilidad hace que te alejes de Dios. Porque pasas pensando, pero es que si yo tan siquiera hubiera hecho esto, o si yo hubiese orado, o si yo hubiese hecho caso, no estuviera como estoy, o no estuviera pasando lo que estoy pasando. Pero déjame decirte que estarte remordiendo no va a cambiar lo que ya pasó. Lo que sí puede cambiar lo que ya pasó es acercarte a Dios y pedirle perdón. Perdonarte a ti mismo, porque Dios ya te perdonó desde un principio. Tienes que perdonarte a ti. Así que dice en 1 Juan 1:9, confesar nuestros pecados. Debemos de confesar nuestros pecados delante de Dios y Él nos va a perdonar. Así que para que nosotros podamos detener todas estas cosas, es necesario que oremos. Es necesario que nos humillemos delante de Dios y podamos tener un crecimiento espiritual. Así que Dios te bendiga y espero que esta palabra pueda llegar en tu corazón. Recuerda cuáles cosas son las que detienen tu crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual. Y cada día nosotros sabemos que queremos estar constantemente creciendo delante de la presencia de Dios y haciendo su voluntad. Y para ello debemos de entender que solo cerca de Dios podemos vencer. Así que Dios te bendiga.